Vamos a dar comienzo al Ateneo mensual. Quedan dos Ateneos, este y el del primer viernes de diciembre. Así que, bueno, hoy tenemos la participación de Lucas Logioco. Lucas Logioco es un médico especialista en traumatología y ortopedia, cirujano artroscopista, médico del Club Atlético Boca Juniors, bueno, y él tiene su propio centro en Quilmes y fue miembro de nuestro equipo en el centro en Recoleta durante muchísimos años. Así que Lucas nos va a hablar de sindesmosis y artroscopía, y tenemos como invitado experto a Germán Joanas. Así que Germán, vos manejá el chat y filtrale todas las preguntas a Lucas. Lucas, todo tuyo. Bueno, buenas Compartí, tardes. compartí pantalla después, por favor. Sí, ahí arranco. ¿Ahí se ve bien? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Jorge, por invitarme a ser parte de estos Ateneos. La verdad que fueron todos muy interesantes hasta ahora. Como ya dijo Jorge, yo trabajé con él en el Centro Ortopédico Jorge Batista y trabajo con él en el Club Atlético Boca Juniors. Y además de tener mi centro, trabajo en el Sanatorio Molo Quilmes. Le voy a hacer un resumen de lo que es la artroscopía y su uso en las lesiones sindesmales. Como generalidades, estas patologías pueden ser puras o asociadas a fracturas. Pueden ser el 1 al 10% de los esguinces habituales de tobillo de la consulta. Se los llama de alguna manera esguinces altos. En los deportes de contacto esta frecuencia puede aumentar al 20%. Pueden ser caracterizadas por ser estables o inestables. Sí hay que saber que generan una recuperación más prolongada en tiempo, y la diastasis que generan pueden ser no solamente francas, sino a veces latentes, que son de más difícil diagnóstico. En cuanto a lo que es la anatomía de esta estructura, obviamente que tenemos una sindesmosis proximal que no la vamos a tocar en este webinar, nos vamos a puntualizar en la distal. Está compuesta por 3 ligamentos, algunos hablan de un cuarto ligamento, ahora lo voy a explicar. Los 3 ligamentos son el ligamento tibiofibular anteroinferior, que según O'Hill Harris en el Arthroscopy del 94 le atribuía el 35% de la estabilidad de la articulación. Un ligamento tibiofibular posterior-inferior, que le atribuían el 42% de la estabilidad, y un ligamento interóseo al cual le atribuían el 22%. La cuarta estructura que algunos ponen en juego en esta articulación es el ligamento transverso, que en realidad es un fascículo más distal del ligamento tibiofibular posterior inferior, así que algunos lo ponen por separado, otros lo dejan como junto. Quería remarcar estas dos imágenes. Una la hicimos en la Universidad de Medicina de Rosario, en los cursos cadavéricos de Jorge. La foto celeste es nuestra. La foto que se ve abajo es una de Miki Dalmón, preparado para ver el ligamento tibiofibular anterior inferior, y el ligamento más distal de esto lo llaman el ligamento de Bassett. Es muy importante tener en cuenta la anatomía porque tiene mucha variabilidad interindividuo. Entonces, los 3 parámetros importantes a reconocer, que son 3 parámetros que se reconocen tomográficamente, están muy bien descritos en el trabajo de Ramlet y de Bosick, que fue presentado en el Foot and Ankle del 2017, y lo que toma más en cuenta de la incisura tibial es la profundidad, la congruencia y el ángulo de rotación del peroné con respecto a la tibia. En este artículo lo explican muy fácilmente cómo medir, y no toman puntualmente un parámetro de número para decir lo que es normal y lo que es anormal, sino sí para saber que el contralateral, una vez que lo reduzcamos, tenemos que tener parámetros cercanos a estos del tobillo sano. Seguimos un poquito con la anatomía. La irrigación de esta estructura está dada por la arteria peronea, tanto rama anterior como posterior. La foto del preparado con tinción es de un trabajo de Brady, que fue presentado en Sport Medicine en el 2015. La otra foto es una foto del preparado el preparado nuestro, hecho en la Universidad de Medicina de Rosario. Ahí se ve la arteria también aferente anterior.
El mecanismo de producción de estas lesiones puede ser una dorsiflexión forzada y rotación externa, ese es el más frecuente, puede ser también dada en supinación y rotación externa y en pronación y rotación externa. El examen físico se relega un poco a las lesiones puras, aisladas, y no tanto a las lesiones asociadas a fracturas, ya que cuando tenemos una fractura, la evaluación de este tipo de estructuras es más con imágenes que, si bien uno se puede guiar por alguna clínica, hay que tener más en cuenta las imágenes. En el caso de las lesiones puras, tomar en cuenta el squeeze test, el test de rotación externa, la maniobra de Cotton, la traslación del peroné, el crossing leg test y el test de estabilización. Como estudios complementarios, la radiografía de frente de perfil y frente de mortaja son de gran utilidad. Las radiografías con estrés nos pueden agregar información en las lesiones puras en las cuales tenemos duda diagnóstica, pero el método de estudio hoy actualmente utilizado como estándar es la tomografía axial computada, comparativa de ambos tobillos y con cortes axiales a 1 centímetro de la articulación tibio-peroneastralina, que nos va a dar un parámetro real de cómo está ese peroné encastrado en la incisura. Y la resonancia magnética nos permite tal vez ver lesiones más pequeñas que nos pueden ayudar para el tipo de tratamiento. Estos trabajos son interesantes, si bien no son actuales. El primer trabajo es un trabajo de Ebrahim, del Foot and Ankle del 97, en el cual habla y compara la radiografía con la tomografía axial computada, y dice que diferencias de distancia de mayores a 3 milímetros o de 3 milímetros solo son detectables en tomografías axiales computadas. Y el otro trabajo, que es un trabajo de Ramsey, es bastante viejo, es del 76, pero me parece muy importante remarcar que él hablaba de que un solo milímetro de desplazamiento hacia lateral, hacía que varíe el 40% del área de contacto tibio-talar. Y además remarcan en el primer trabajo la importancia de la tomografía postoperatoria para evaluar reducción. El tratamiento puede ser conservador o quirúrgico. Este es un trabajo muy interesante presentado en la ESCA del 2015, el cual habla de es una guía y un consenso sobre las lesiones agudas y aisladas de la sinesmosis, y relegan el tratamiento conservador a las lesiones del ligamento tibiofibular anteroinferior, puede ser con o sin afección del interóseo, pero tiene que estar el ligamento deltoides sano para hacer un tratamiento conservador. Y hablaban de 3 semanas de descarga con inmovilización y otras 3 semanas de inmovilización, pero con carga y ya con ejercicios. El tratamiento quirúrgico es para las lesiones asociadas a fracturas o para las lesiones puras con lesión del ligamento deltoideo. Y en esta patología despierta mucha controversia cuando uno va a leer a los especialistas de tobillo, ya sea artroscópicos o a cielo abierto. Hay bastantes puntos de controversia y discusión. Tal vez uno de los dos más importantes es el tema diagnóstico. Si bien están todos de acuerdo que la tomografía es un parámetro muy fidedigno, la realidad también es que hay algunas diastasis latentes, como las remarcan varios trabajos que ahora los vamos a repasar, que incluso en la tomografía generan una duda diagnóstica. Entonces el diagnóstico es algo controversial, que ya lo vamos a seguir viendo. El tipo de tratamiento, pero no es el foco de esta charla de hoy. Después tenemos también que es una patología que tiene alto índice de lesiones interarticulares que pueden llevar a que la resolución tenga un mal pronóstico si uno no toma en consideración esa incidencia. Y por último, el tipo de reducción. Los últimos trabajos, todos evaluados con tomografía, hablan de alto índice de malas reducciones, que ahora también los vamos a repasar. Entonces la pregunta que yo quería responder en este webinar, o tratar de disipar las dudas, es qué tipo de utilidad tiene la artroscopía en la visualización de la reducción de este tipo de lesiones. Yo creo que es de mucha utilidad también en el diagnóstico, sobre todo en estas lesiones latentes, que nos queda la duda incluso con la tomografía,
Y yo sé que la radioscopía intraoperatoria bien hecha nos puede dar una mano importante, incluso es diagnóstica en la mayoría de los casos, pero a mí me siguen algunas veces quedando dudas. Después, si tenemos tiempo, le voy a mostrar un caso que operé yo, en el cual me quedé con la duda y al poco tiempo, a largo plazo, me di cuenta que dejé pasar una lesión sinesmal y el destrozo que eso generó en la articulación. Nos permite evaluar y tratar y diagnosticar lesiones intraarticulares asociadas, y nos da una herramienta muy válida para evaluar la reducción y la estabilidad que se consigue con este tipo de tratamiento. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros hacemos estudios preoperatorios de radiografía de frente y de perfil para evaluar el espacio tibiofibular, para evaluar la superposición del espacio de tibiofibular, y hacemos tomografías axiales computadas, sobre todo para tener en consideración el corte axial a 1 centímetro para evaluar la congruencia de la articulación tibiofibular. Y posoperatorio también hacemos radiografías y tomografías. Es muy importante para tener en cuenta, si uno quiere hacer una artroscopía en este tipo de patologías, tener un conocimiento minucioso de lo que es la anatomía. No solo para saber lo que uno está tratando, sino para evitar de generar lesiones iatrogénicas. Y siempre nosotros, los que aprendemos en artroscopía de tobillo, de la mano de Van Dyck, de la mano de Jorge Batista, sabemos que las cirugías protocolarizadas nos permiten disminuir el riesgo de hacer iatrogenia. Por lo tanto, en este tipo de patologías que vamos a tener un gran edema de partes blandas, si uno realiza si no lo hace paso por paso, puede ese edema de partes blandas hacer que nosotros generemos más iatrogenia de la que deberíamos. Como cirugía, nosotros lo que hacemos es la preparación del paciente, que es la habitual para una artroscopía anterior de tobillo y para un tratamiento de fractura de tobillo. Colocamos un realce en el glúteo de la articulación a tratar. Además de eso, colocamos un realce debajo del talón, y el tobillo tiene que estar al ras de la camilla. El primer tiempo es un tiempo artroscópico, hacemos los abordajes tradicionales de la artroscopía anterior, el anteromedial y el anterolateral. Primero constatamos la lesión de la sinesmosis y luego evaluamos las lesiones asociadas. Este es un video, ya ahí resecamos todo el hematoma, resecamos las cosas que nos limitan la visión, y vemos esto, vemos la lesión de la parte más distal del ligamento tibiofibular anteroinferior, y cómo con solo empujar con el palpador al peroné generamos la diastasis franca de este tipo de lesión. Este es otro video en el cual la diastasis también es franca y nos permite no solo ver la diastasis, sino la lesión osteocondral que se generó por el impacto del astrágalo contra la tibia. Acá tenemos otro video. Este lo que nos permite es que cuando hay diastasis franca, hasta logramos ver la lesión del ligamento interóseo sin ningún tipo de problema. Podemos entrar con la óptica. Nosotros, para hacer las artroscopías de tobillo, usamos la misma óptica que la rodilla, y esa misma óptica, cuando una diastasis es franca, nos permite ingresar a la articulación sin ningún tipo de limitación. Se continúa con el procedimiento quirúrgico con el tratamiento de la fractura, como todos realizamos habitualmente. Nosotros la hacemos abierta, no hacemos ni MIPO ni el deslizamiento de la placa. Hacemos el tratamiento de la fractura del maleolo si es que está fracturado, y si no, hacemos la reparación del ligamento deltoideo colocando un arpón a nivel del astrágalo y haciendo una sutura transósea. Y luego hacemos la colocación del sistema de botón para ajustar y para cerrar la sinesmosis. Todo esto lo hacemos controlando con RxTV no solo la reducción de la fractura, sino el cierre de la sinesmosis. Estos serían algunos resultados intraoperatorios de la radioscopía en el tratamiento de fractura y de lesiones puras. Y como procedimiento quirúrgico, terminamos y finalizamos el procedimiento con un segundo tiempo artroscópico, para que veamos esto. O sea, nosotros veíamos antes de la reducción de osteosíntesis que la diastasis franca, y hasta que podíamos introducir nuestra óptica dentro de la lesión.
para, después de la reducción de la osteosíntesis, nosotros acá estamos haciendo la maniobra de rotación externa y vemos que no se genera ningún tipo de diastasis, ¿está? El tratamiento postoperatorio ya todos lo conocen, son 6 semanas de descarga con muletas e inmovilización. Se puede comenzar la fisioterapia a partir de la segunda semana con movilidad pasiva de flexo-extensión. Hacemos 12 semanas de carga progresiva. La fisioquinesioterapia para reeducar la marcha, para fortalecer y para mejorar la propiocepción. Y retoman la actividad más o menos al quinto o sexto mes. La realidad es que cuando uno empieza a tratar fracturas de tobillo y asocia artroscopías, y remueve todo el hematoma intraarticular que se genera, empieza a notar que el postoperatorio, por lo menos en las que hemos hecho nosotros, que fueron muchas, mejora notablemente el postoperatorio a corto plazo y mejora la clínica del paciente en el postoperatorio inmediato. Nosotros hicimos un trabajo para intentar evacuar las dudas de estas cosas que yo les estuve diciendo. Incluimos 21 pacientes de 2013 a 2016. Tuvimos como criterios de inclusión las lesiones indemales agudas, tanto puras como asociadas a fracturas, y en pacientes que realizaban actividad por lo menos 2 veces a la semana. Excluimos a las lesiones subagudas o crónicas, excluimos la patología, con patología articular previa, fracturas expuestas y en pacientes obesos. La muestra con las diferentes patologías, con el tipo de tratamiento, la lateralidad y los scores, fue esta de nuestro trabajo. Como resultado, tratamos a 18 masculinos, 9 femeninos, con un promedio de 32 años. El tiempo artroscópico total, sumando el primer tiempo con el segundo tiempo, por lo menos en nuestro grupo de trabajo fue de 8 minutos, o sea que no le agrega tanto tiempo a lo que sería un tratamiento de una fractura normal. En 2 casos que tenía diastasis latente, el diagnóstico lo confirmamos intraoperatoriamente con la artroscopía. Resultado de algunos pacientes, radiografías preoperatorias, en este caso no había duda, una diastasis franca, una luxofractura de tobillo, en la cual vemos la resolución posoperatoria. En este caso también le reparamos el ligamento del tobillo, ahí se ve el arponcito. La tomografía posoperatoria que hacemos siempre. Este es el pie izquierdo, el sano, este es el tobillo derecho, que era la preoperatoria. Incluso en esta cirugía, no sé, no pude encontrar el video, pero si ustedes ven bien, hay un fragmento dentro de la articulación que artroscópicamente se pudo resecar perfectamente. No hubo necesidad de abrirlo ni nada por el estilo, se pudo resecar ese fragmento, que son parte de fragmentos de las fracturas que se generan. Y la tomografía postoperatoria del mismo paciente, en el cual vemos que se resecó el fragmento y se consiguió una buena reducción. Esta es una tabla en el cual incluimos todos los trabajos en el cual mostraban o demostraban el tipo de lesiones asociadas intraarticulares en fracturas inestables de tobillo, que varían de un 80% presentado por Hinterman hasta un 17% presentado por Boriat. Nosotros en nuestro trabajo, sobre 21 pacientes, tuvimos el 47,6%, cercano al 50% de lesiones interarticulares asociadas que pudimos tratar artroscópicamente. Dentro de este tipo de lesiones pueden ser condrales puras, pueden ser lesiones osteocondrales, o pueden ser fragmentos osteocondrales por las mismas fracturas o cuerpos libres. Estas fueron por lo menos las cosas con las que nos encontramos nosotros intraoperatoriamente. Existen pocos trabajos que hablen de malas reducciones con tomografías realizadas posoperatorias. Dentro de esos trabajos tenemos estos 4, que son los que más casuística presentaban. Del trabajo de Garner, que presenta alrededor más del 50% de malas reducciones, hasta el trabajo de Franke, que es una continuación de trabajo del de Garner, que hablaba de casi el 25,5% de malas reducciones. En nuestro caso, nuestro trabajo de 21 pacientes, uno solo presentó una mala reducción de 3 milímetros, al cual no se le realizó ningún otro procedimiento y por lo menos a 3 años de la cirugía no presenta ninguna alteración, por lo menos hasta ahora. Como había hablado antes, en el mismo trabajo de Ramlet y de Bosic, que le agradezco a Pipi que me lo hizo llegar porque yo no lo podía conseguir, al doctor Johanna, los puntos a tener en cuenta para saber si la reducción fue satisfactoria.
es la compresión que uno genera, es la protrusión, o sea, que el peroné no se haga una traslación anterior, y la torsión, que no tenga ningún trastorno en la angulación que uno genera. De estos parámetros, lo importante es saber, cuando uno hace la tomografía, saber medirlos, y que en los primeros 2 puntos, una alteración de más de 2 milímetros, hay que volver a corregirla, y en el último punto, una alteración de la angulación, también hay que corregirla. En cuanto a los resultados que tuvimos nosotros en nuestro trabajo, todos los pacientes retomaron la actividad deportiva previa. La vuelta al deporte fue más o menos antes de las 24 semanas en todos los casos. Un solo caso no alcanzó el nivel previo, y no fue el caso de que no tenía la reducción satisfactoria. El rango de movilidad fue casi total en todos los casos, y mejoraron el AOFAS y el VAS postoperatorio notablemente en todos los casos. Como complicaciones tuvimos un hematoma en el sitio de salida de la clavija, que fue en los primeros que hicimos, y creemos que fue porque pasábamos con la clavija a altas revoluciones y eso quemó la piel por una necrosis térmica. También tuvimos una dehiscencia herida en ese sitio, y 2 parestesias del nervio safeno superficial que resolvieron solas antes de los 3 meses. En nuestro trabajo tuvimos una alta incidencia de las lesiones interarticulares, casi al 50%, excelentes resultados funcionales, disminución en la escala del dolor, y solamente cercano al 5% de mala reducción o reducción insatisfactoria. Cuando uno va a la bibliografía para ver lo que es la artroscopía y relacionada con la syndesmosis, encuentra trabajos, pero no son numerosos. Este es un trabajo muy interesante de Tung-Hin Lui, presentado en el Arthroscopy del 2016, en el cual habla de que la artroscopía es una herramienta útil de manera complementaria para comprender la severidad y complejidad de la fractura aguda de tobillo, y permite detectar y evaluar fracturas interarticulares, desgarro de la syndesmosis, lesiones osteocondriales asociadas y lesiones ligamentarias. Este es el mismo trabajo que presenté al principio para hablar de tratamiento en las lesiones agudas aisladas, que habla de lesiones puras, que presentan diastasis francas, en las cuales uno, haciendo todos los procedimientos de diagnóstico, las logra detectar fácilmente, pero también remarca que existen lesiones latentes que son las que muchas veces subdiagnosticamos. Y lo más importante de todo esto es determinar si la lesión es estable o inestable, sabiendo si el ligamento deltoideo está sano o no, y sugiere el tipo de tratamiento a seguir dependiendo del tipo de lesión. Otro trabajo presentado por Volpat en el músculo esquelético, que habla de que existen lesiones asociadas a fracturas con inestabilidad franca, lesiones puras con diastasis franca, pero existen también lesiones puras con la diastasis latente, y lo que sugieren en este trabajo es la tomografía comparativa pero con carga, o hacer ecografías. La realidad es que tomografía axial comparativa con carga nosotros en el medio no sabemos o creemos que no se realiza, y la ecografía es muy operador dependiente, así que en estos casos me parece que poner en juego, poner en un papel importante la artroscopía nos podría ser de suma utilidad. Parámetros de medición para saber la inestabilidad de este tipo de articulaciones no están determinados, no hay trabajos que presenten el cómo medirla. Pero la realidad es que nosotros contamos con palpadores marcados que, poniéndolos por el portal anteromedial, nos permiten tener una medida objetivable. La punta del shaver, que sabemos que puede ser de 4 o de 5 milímetros, e incluso la misma óptica, que sabemos lo que mide, nos puede servir de parámetro para saber qué tipo de inestabilidad tiene. Estos 2 trabajos son muy interesantes. El trabajo de Garner, presentado en el 2006, en el Foot and Ankle, habla de que realizando tomografías postoperatorio encontró un 52% de malas reducciones, sobre todo comparándolo con los que se controlaban solamente con radiografías. Este trabajo fue continuado por el mismo equipo, y lo que presentaron en el 2009 es que, haciendo reducciones a cielo abierto, ese porcentaje disminuía a menos del 15%. Yo creo que en este punto puede ser comparable con la artroscopía, abrir y ver la syndesmosis y ver qué tipo de reducción se consigue. Este es un trabajo también de Tung-Hin Lui, presentado en el 2017,
en el cual habla de que la artroscopía tiene 100% de sensibilidad y especificidad, incluso es superior a la radiografía, a la radioscopía intraoperatoria. Imágenes. Este es otro trabajo presentado en el 2015 en el cual habla de el tipo y la frecuencia de lesiones intraarticulares asociadas a fracturas rotacionales de tobillo. La incidencia era más del 50% en el trabajo y marcaban como lesiones osteocondrales y cuerpos libres en casi más del 40%. Entonces, es importante remarcar esto porque yo creo que eso tiene que ver con esos pacientes que uno se queda muy conforme en la reducción, pero no consigue tiene una mala evolución, y yo creo que esto puede tener un juego en las lesiones interarticulares que pueden pasar desapercibidas. Este es un trabajo muy interesante de Takao, que por ahí es uno de los que más experiencia tiene en lo que son fracturas de tobillo y lesiones de sindesmosis tratadas asociadas a artroscopía. Lo presentó en el 2003 y habla de que las radiografías son de gran utilidad para el diagnóstico, pero su precisión no es satisfactoria. Habla que la resonancia sí tiene mayor precisión, cercana al 97%, pero que la artroscopía habla de una precisión del 100% para la detección o diagnóstico de estas lesiones. El método de fijación, sabemos todos que el gol estándar son los tornillos. Nosotros en nuestro trabajo los tratamos con el sistema de botón. Tiene dos particularidades el sistema de botón que asociado a la artroscopía no sirve. Es que uno cuando hace el control artroscópico y no ve, no le gusta la reducción o por ahí queda una pequeña anastasis, puede empezar a jugar con el dispositivo, tensarlo mejor o jugar con la movilidad y tensarlo. Y muchas veces, por lo menos a mí me pasó en un caso de los que operamos, que logramos mejorar esa reducción, después de ver la artroscópica lo volvimos a constatar y nos mejoró en ese sentido. El dispositivo permite un leve movimiento, que sería fisiológico, permite comenzar con una movilidad temprana, no requiere el retiro de material y esto entre comillas, mejor, el retorno laboral sería más rápido. Como conclusión al trabajo y a la charla, la artroscopía nos permite hacer diagnóstico y tratamiento de patologías intraarticulares asociadas, que el porcentaje es bastante alto, nos permite determinar si es una lesión estable o inestable, y en caso donde los estudios complementarios no nos permiten llegar a un diagnóstico preciso, la visualización dinámica y directa artroscópica nos permite confirmar el diagnóstico. En nuestro trabajo, 2 pacientes que teníamos la duda diagnóstica, la evacuamos haciendo la artroscopía. Y disminuye el índice de malas reducciones notablemente. Bueno, muchas gracias. Ahí, Lucas, Germán. Bueno. muy buena la presentación, excelente. Yo tengo una duda que la tengo también en el quirófano y quiero ver si Pipi o alguno de los participantes me la puede evacuar. ¿Cómo nos aseguramos de que la reducción del peroné sea la correcta? Porque no podemos hacer una tomografía para corroborar lo que vos mostraste en la charla de si queda 2 milímetros más separados o rotado o más anterior. ¿Qué tip sugerís, Bien. o vos o Pipi? Yo, antes que Pipi, porque le quiero dar el pie a él para que hable de algo las lesiones generalmente más frecuentes son anteriores, o sea, son del ligamento tibiofibular anteroinferior. Entonces, uno artroscópicamente eso lo ve perfecto y ve la reducción. Y ve que el peroné, uno se da cuenta, ya cuando hizo varias artroscopías de tobillo, que si está trasladado hacia anterior, porque es como que continúa la articulación, la línea articular. Sí, lo que le voy a dar el pie a Pipi, que en eso sabe más, cuando se rompe el ligamento posterior, que es mucho más resistente, por eso generalmente se fractura la inserción, esas artroscópicamente no nos sirve porque si hay que abrirlo a posterior, que en eso tiene mucha más experiencia Germán, por eso me parece que esa parte la podría explicar él o evacuarnos la duda de él. La recomendación sería entonces que cuando hay un compromiso posterior importante, no hacerlo por artroscopía, sino hacerlo a cielo abierto. Yo ahí le doy la pelota a Germán, pero me parece que sí, Okay. porque además, si uno tiene que. Porque también surgió la duda ahí, que incluso la charlamos con el doctor Joana,
deber de hacer una artroscopía posterior. Pero la verdad que no, a mí no me cierra hacer una artroscopía posterior para después tener que reducir el fragmento y fijarlo. No sé si eso sería posible. No, No estoy de estaría acuerdo. mal intentar un día, ¿no? Pero Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pipi, Sí, bueno, primero buenas tardes, yo estaba calladito escuchando a Luquitas, Lucas estuvo buena la charla. A ver, yo particularmente creo que lo más complejo de la reducción de la sindesmosis es el buen diagnóstico y luego la buena reducción. Vos mostraste ahí un paper, Lucas, que es el de Garden, que habla que las tomografías postoperatorias muestran casi después un 50% de malas reducciones y es un índice muy alto. Yo, yo utilizo mucho el paper ese que te di de Ramel y hay uno más que ahora les voy a mostrar, que para mí la mejor forma de lograr una buena reducción de la sindesmosis es planificar previamente, antes de la reducción, cómo pensar en reducirla. Ahora te voy a mostrar, yo en los casos que te muestro de un trabajo de Stefan Ramel que también está bueno, que habla que lo que mostró Lucas, los tres valores de la profundidad y la forma de la sindesmosis, de la incisura. Hay una parte buena que él dice que comparativamente hay que hacer las tomografías y ver la posición también de la incisura, si está anteversa, si está neutra o si está anteversa, que es un dato más que te ayuda a poder interpretar cómo tenés que reducir intraoperatoriamente la sindesmosis. Así todo, muchas veces de las tomografías de posoperatorias, te, tomando estos recaudos, llegás a ver que no están bien reducidas. Es algo muy loco porque uno cuanto más la estudia, más la quiere dejar mejor y a veces, hasta incluso teniendo mucha información, cuesta reducirla bien. Con respecto a lo que decían del malelo posterior, yo estoy muy tirado en la línea de escuela de que las fracturas de los maléolos, uno estabilizando los maléolos, tanto posteriores o anterior de la tibia o anterolateral del peroné, todo estabilizado, todos los elementos, insertan los fascículos ligamentarios de la sindesmosis, con la estabilización ósea, uno casi que no estaría obligado a hacer algo con la fijación de la sindesmosis. Obviamente siempre hay que tratar de probar después con algún bostezo a ver, pero prácticamente las fracturas que estamos trabajando nosotros ahora con el Vasco y con Leandro Casola estamos trabajando mucho en esto de las fracturas malleolares. Estamos viendo que en las fracturas trimalleolares o cuatrimaleolares, donde fijamos componentes óseos donde se insertan ligamentos de la sindesmosis, prácticamente no estamos colocando tornillos ni supra ni botones suprasindesmales. No sé si cierra la pregunta que lo empezaste, Lucas. ¿y cuánto sí, tiempo dejas sin pisar, Pipi? Mirá, yo la realidad que por la fractura lo dejo un mes, 3 semanas. Yo, si ponemos botón sin esmal, al mes le doy carga, y si pongo tornillos Supra, por la mala calidad de los tornillos que tenemos, lo dejo 8 semanas sin apoyar, hago el retiro del tornillo y después lo mando a apoyar. No, la pregunta era si vos tratás la fractura malleolar y no le haces nada a la sindesmosis, pero sabés que está rota la sindesmosis. ¿Igual le Lo dejás que, 3 semanas solo sin pisar? no, por eso, lo que pasa es que cuando yo estabilizo, si estamos hablando del posterior que decía Lucas, que es el más fuerte, yo trato de ir por un abordaje posterolateral o posteromedial, según el fragmento que esté en la tibia, generalmente es el fragmento posterolateral, yo estabilizando la columna posterolateral, si tiene una fractura peroné, a las 3 semanas lo dejo apoyar. O sea, espero, hago el tratamiento de la fractura, yo lo dejo apoyar rápido, porque coincido o creo que estabilizando el malelo posterior no tendría que tener ninguna lesión sin desmal. Ok. ¿Preguntas? yo Yo acá tengo dos preguntas para Lucas del auditorio. Lucas, a ver qué opinás. Preguntó el doctor Andrés Sicarello. Mi pregunta es si no es recomendable, se ve que vos pusiste un caso que tenías una fractura de peroné, entonces acá te dicen, si no es recomendable estabilizar el peroné primero y luego evaluar artroscópicamente la sindesmosis antes de colocar el tornillo y el botón sindesmal. Y yo te agrego, Lucas, que vos te vi en la charla, ¿cómo es tu protocolo, y para vos, Jorge, también, con la artroscopía? Ustedes primero hacen la artroscopía, evalúan que está roto, trabajan sobre la fractura, sobre la estabilidad y después ven a chequear, o directamente hacen la parte de la cirugía de la sindesmosis y después chequean. Lucas, Bien, la idea de no estabilizar el peroné primero antes de la artroscopía, primero porque el abordaje, para evitar que con los abordajes y todo, cuando queramos hacer la artroscopía, perdamos agua por algún lado y tengamos dificultad visual, ¿está? Y por otro lado, porque uno prefiere dejar que esté el peroné inestable, todo porque si hay una lesión asociada va a ser incluso hasta un poco más fácil de tratarla,
previo a la reducción y fijación del peroné. Igualmente, como vos dijiste, Pipi, el protocolo es, nosotros hacemos primero artroscopía, la artroscopía tradicional de la tobillo anterior, después reducción y fijación, y después de que hicimos todo, volvemos a hacer un segundo tiempo artroscópico para ver qué reducción conseguimos. No sé si ahí está la respuesta para Doctor. el... Sí. Jorge, vos lo dejás igual que Lucas. Sí, en líneas generales igual. La Bueno, única y acá duda que a veces me surge es, nosotros preferentemente usamos fijaciones flexibles. En los últimos casos he puesto 2 botones flexibles. Ahora, no sé tu experiencia, Pipi, porque sé que allá... mirá, yo botón flexible pongo uno. Si el paciente es una paciente medio osteoporote, o una señora que veo que el hueso no es fuerte, vuelvo al tornillo. He tenido casos que los sistemas flexibles, no sé a vos, Jorge, se me han metido en intraóseo, viste, que el botoncito se me mete. Entonces, yo la gente que veo que el hueso es osteoporótico, sigo lamentablemente con el tornillo trico, 4 corticales, según el grado de osteoporosis del paciente. Pero el flexible, a mí me gusta colocar flexibles. Y yo cada vez me estoy yendo más a la estabilización flexible, que lo que me permite es darle apoyo mucho más rápido. Le hago apoyar un mes antes al paciente. Porque trago el tratamiento de la fractura 4 semanas y ahí ya lo doy 3, 4 semanas y lo dejo apoyar. Hay una pregunta de Juan Paunovich. Pipi, por favor, ¿la puedes leer? Sí, hay una más. Acá me preguntó Juli Porta, que es una médica amiga de Córdoba, que me dice: Lucas, vos en la charla mostraste un malelo posterior, un posterolateral, que no lo fijaste y sí le pusiste un botón de la sindesmosis. Yo estimo que Juli lo pregunta porque sabe lo que opino yo, pero por ahí pregunto a ustedes que son artroscopistas, ¿qué criterio utilizás vos para decidir utilizar el botón sin desmal y no fijar el malelo posterior? Ustedes son artroscopistas. ¿En qué se basan más que nosotros que somos menos artroscopistas que ustedes? Ese Sí. fragmento, ese que mostré que tenía, sí, efectivamente, la fractura, era una fractura me pareció a mí que era un fragmento muy pequeño y sin desplazamiento, o sea, no tenía desplazamiento prácticamente, y sí la diastasis anterior era bastante franca. Incluso es justamente la que tenía el pequeño fragmento intraarticular. Que por eso también me pareció muy importante hacer la artroscopía para ver si yo llegaba a sacar ese fragmento. Sacarlo. Ese fragmento se sacó perfectamente, se pudo reducir muy bien la articulación y no veíamos con la radioscopía intraoperatoria que sea inestable a posterior. Y tomográficamente no manifestó ningún desplazamiento. Tal vez, por eso te decía que cuando hay lesión de mayo posterior, yo sé que vos tenés más experiencia, tu experiencia no puede evacuar esa duda, a ver si lo hubiese fijado o no. Mirá, yo conociendo por dónde piensa Juli, yo lo que estoy utilizando para evaluar, yo no le doy tanta bolilla al fragmento posterior. Yo, si el fragmento posterolateral incluye parte de la incisura tibial, o sea, si el fragmento que cavulsiona está dentro de la línea de la incisura de la tibia no del peroné, lo abordo por posterolateral. Si veo que el fragmento es extracisural, no lo fijo. No sé si queda claro. Sí, sí, perfecto. Y acá preguntaba Juan Paunovich, preguntarte, Lucas, si el endobotón lo colocás siempre supra o a veces transindesmal si bascula el peroné. Bueno, generalmente trato de ir supra. Depende también de la fractura, porque si es pura, obviamente lo colocamos donde nos gusta. ¿Está? En nuestro caso, más o menos a 3 centímetros de articulación o 2 centímetros y un poquito más. En caso de tener la fractura, que uno tiene el sistema de fijación de bottom viene diferenciado entre los que son para usar con placa o los que no son para usar con placa, tal vez ahí nos vemos un poquito influidos por dónde nos queda un orificio que sea utilizable, que no atraviese la fractura, o lo que sea para poder generar una buena compresión de los fragmentos, de la articulación tibiofibular. Germán, te hago una pregunta. Los Sí. últimos trabajos muestran una tendencia a tratar de colocar, ya sea los tornillos o las fijaciones flexibles, más hacia distal. ¿Qué opinas vos? A No ver, tanto, no tanto a 3 centímetros como lo hacíamos, como dijo Lucas.
Sí, mirá, a ver, yo pasé por las escuelas, yo arranqué con la escuela de suprasindesmales, que me decían que los transindesmales hacían sinostosis, la bibliografía va para ese lado, cuanto más cerca de la superficie articular. Yo estoy yendo ahora a transindesmal y la verdad que no tengo inconvenientes. Trato de ponerlo lo más cerca de la articulación, transindesmal, tanto los flexibles como los tornillos, Ok. directamente. Si no hay más preguntas, ¿te parece empezar con los casos problema? Dale. A Dale. ver, vamos a poner acá para que estoy buscando. La idea, Jorge, yo voy a ir mostrando los casos medio rápido, como contando lo que voy haciendo y cualquier pregunta que haya en el chat, Jorge, interrumpilos vos y me Dale. vas preguntando, así lo hacemos un poco más dinámico. Dale, paso a manejar yo entonces Las preguntas. el Si tema de cualquier pregunta me interrumpís ahí y lo vemos. Dale. Bueno, yo estoy para compartir pantalla ya, ¿no? Teóricamente ahí estoy compartiendo. Tuki, para que voy a poner acá. Para ver qué me pasa acá. A ver, ahí estoy. Tengo la cosa acá. Por Zoom. ahora seguimos viendo un médico de Lucas, ¿no tenés compartido vos la pantalla? Vemos un médico con poco pelo, con el pelo repartido hacia adelante, pero Y no. soy yo, es la calvicie. Estoy más grande ya. No, Estoy no, yo no perdiendo. estoy compartiendo. Hay ¿No? una A ver. pregunta de Matteo Gelfi, que es un gran amigo nuestro de Génova, Italia, que pregunta cuándo ponemos dos fijaciones flexibles. Por ejemplo, una Maudisonev, si los pones con una placa para agarrar más. ¿Ahí me preguntás? Sí. Yo no pongo dos flexibles, yo pongo uno solo. Yo no tengo experiencia con colocación de dos flexibles, yo coloco un tornillo o un sistema flexible, no uso dos flexibles. Y si tuvieras que poner dos flexibles, ¿usarías una placa también? Es que en realidad, te pregunto a ustedes que ponen, ¿por qué colocaría dos flexibles? Es como colocar dos tornillos. Yo el único momento que pongo dos tornillos suprasindesmales es cuando es una lesión puramente sin desmal, sin fractura, que es lo que decís vos. Pongo una plaquita, dos orificios y pongo dos tornillos para darle mayor, no sé si es mayor estabilidad, me da un poco más de seguridad en el proceso de reducción a la incisura. Pero no te puedo decir porque no tengo experiencia con dos flexibles yo. Ok, y contestando un poco a Mateo, la verdad que placa para dos flexibles no ponemos nunca, pero bueno, habría que estudiar un poco el tema. Puede ser algo interesante para ver. Bueno, ahí se ve la pantalla, Jorge. Sí, 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 ¿no? perfecto. Sí, el señor Bueno, Pelado. primero vamos a empezar con un caso. Esto es uno de los papers que yo quería mostrar antes de arrancar, que es uno de los papers que a mí más me sirvió de todo lo que estuve leyendo de sinesmosis. Un paper del 2017 que lo escribe Stefan Rammel y René Grass, son unos amigos nuestros de Alemania, que es lo que decía, yo les decía de entrada basándonos en el paper que habló Lucas de Garden. Creo que lo más importante en la reducción de la sinesmosis es tratar de ir con la mayor información posible para poder reducirla lo mejor posible, que eso no les asegure una buena reducción. Él habla que ustedes tienen que hacer tomografías bilaterales comparativas y medir, él da unos papers con muchos datos milimétricos de rotación, extracción. Yo creo que lo más importante es entender esto. Él dice que hay que tratar de ver la forma y la anteversión o retroversión de la incisura. Si ustedes tienen una incisura que es muy profunda, cuando ustedes ponen el clamp de costado, tienen que tratar de no cerrar con mucha fuerza, porque el cierre con mucha fuerza del clamp produce como un aumento de compresión. Si ustedes tienen la incisura en posición antreversa, como es el dibujito que ven ahí, el B, lo ideal es que ustedes, si ustedes ponen el clamp en el medio, es probable que el peroné se les vaya para adelante por la forma de la incisura. Entonces, donde ustedes tengan una incisura anteversa, lo recomendable o lo que explica este B para que ustedes tengan una mejor reducción es colocar el clamp de anterior a posterior en el peroné para poder llevarlo de antero externo a posterior interno para poder coincidir con la incisura. Y al revés de eso, si ustedes tienen una incisura retroversa, él dice que si ustedes colocan el clamp en el medio del peroné, probablemente el peroné se les vaya a posterior. Por eso el momento que ustedes tienen que hacer la reducción de este tipo, que es el dibujito A, es recomendable colocar lo de atrás para adelante el peroné, llevándolo hacia anterior. No sé si se entiende el concepto, pero lo que trato de explicar con esto es que ustedes, yo creo que la mejor forma de lograr una buena reducción de la sindesmosis es tener la mayor cantidad de información previa a la reducción para poder entender la forma de la incisura y poder tratar de que el peroné llegue a su mejor posición.
Este es el primer caso, vamos a ir pasando casos de menor a mayor. Este es un caso de una fractura de tobillo, fíjense que se ven ahí, se ve una luxación de peroné, se ve el peroné abierto y se ve que el tobillo estuvo luxado. Estas son las radiografías post-luxación. Si ustedes ven la radiografía de frente, se ve una fractura de peroné y aparentemente nada en el malelo medial. Cuando vemos en el perfil, es importante darle bolilla a las radiografías. Fíjense la fractura de peroné y si se observa bien, van a ver en la región posterior de la tibia que hay una pequeña cascarita. A mí esto creo que lo operamos con Leandro Casola, esto nos hizo empezar a pensar que no era una fractura tan simple de peroné, sino que además podría tener algún factor agregado de la lesión de la región sinesmal por esa avulsión ósea del fragmento seguramente posterolateral. Pedimos tomografías, acá tengo solamente las tomografías de este paciente, de este lado, no habíamos hecho contralateral, porque no habíamos leído este paper que les decía anteriormente, y fíjense cómo ustedes ven ahí en la forma que tiene en la tomografía el corte axial del medio, cómo la incisura tiene una tendencia a ser un poco retroversa, y como el peroné se va hacia adelante. Entonces lo que estuve pensando, dije, bueno, hacemos una buena reducción del peroné, y luego llevándolo de anterior a posterior, teóricamente tendría que entrar en buena posición el peroné. Fíjense, esto es un bostezo intraoperatorio. Jorge, andá parándome si vos ves que hay alguna pregunta o alguien quiere hacer una pregunta. Sí. Vamos frenando. Yo te aviso. Perfecto. Ahí se ve el bostezo. Fíjense de vuelta cómo el bostezo abre la sindesmosis. Fíjense cómo se abre el espacio claro medial. Luego la reducción del peroné. Ahí volvemos de vuelta. Fíjense que ahí empezamos a ver que si cerramos la sindesmosis, mire cómo con solamente la presión del dedo sin utilizar el CLA empezamos a darnos cuenta que la reducción era fácil de hacer. Y fíjense este video clínico, fíjense que habíamos dicho anteriormente que el peroné se había ido hacia anterior, y como la escotora era retroverso, lo que había que hacer era que empujarlo, de vuelta lo vuelvo a poner, había que empujar de arriba hacia abajo para lograr la buena reducción del peroné en la incisura tibial. Fíjense ahí cómo se ve el borde de la incisura tibial y cómo llevando el dedo hacia abajo logramos una buena reducción del peroné en la incisura. Fíjense, colocamos el tornillo suprasindesmal y fíjense cómo ya no se abre el espacio claro medial y cómo no se logra ver ni mirar cómo la región sindesmal se mantiene en su posición posterior a la reducción. Estas son las radiografías postoperatorias. Fíjense en la radiografía de perfil cómo el fragmentito óseo que habíamos visto en el malelo posterolateral de la tibia, cómo aparentemente está reducido. Estas son las radiografías postoperatorias un poco alejadas al mes. Y nada, mostrarles que es importante este caso, entender, como vimos anteriormente, acá que en la imagen del medio la incisura era retroversa, nosotros la reducción del peroné para que entre en la incisura, se ve bien en este caso, lo llevamos de arriba hacia abajo, de anterior a posterior. Entonces repito y hago vuelta sobre el mismo concepto. Es importante entender cómo es la incisura de la tibia por donde vamos a reducir el peroné para poder lograr la mejor reducción posible. ¿Alguna duda de este caso? Jorge, fíjate las preguntas, así pasamos un poquito más. Vamos a ir subiendo de menos a más. Excelente, por ahora no hay preguntas. Adelante. Bueno. Segundo caso es el caso que todo el mundo dice, esto es una fractura Maisonneuve. Fíjense, parámetros radiográficos de tobillo, el paciente tiene un antecedente de un esguince de tobillo, viene la guardia. Si uno hubiera hecho radiografías convencionales de tobillo, fíjense, peroné en su posición, malelo medial bárbaro, no se encuentra abierto el claro medial, y fíjense arriba la fractura proximal de peroné. Estos pacientes, más que en las radiografías, es muy importante la clínica. Ustedes van a encontrar un tobillo muy hinchado, con mucho dolor en la región medial, mucho dolor en la región anterior del tobillo y mucho dolor en la región sindesmal. Acá es prácticamente súper importante el buen examen clínico en el momento de la consulta. Entonces, yo pregunto acá, si alguno del auditorio quiere responder, ¿qué hacerle, Jorge? ¿Tenés ganas que haya alguna pregunta? ¿Alguien que preguntarle conocido? ¿O seguimos? Mateo, ¿tenés ganas de preguntar algo? Mateo. Mateo Gelfi. Germán. Sí, ¿quién habla? Luquitas. No, Mateo dice no. Lucas. Yo en la radiografía, para mí el espacio claro tibio-fibular está un poquito aumentado, me da la sensación a mí. El esclaro medial. Sí, o la distancia... externo. No, el claro medial. No, perdón, el externo, el tibio-fibular, o sea, el que le dicen
Tibiofemoral Clear Space, o sea, pareciera ahí que a mí me da la sensación que está aumentado, o sea, habría que por ahí compararlo con uno, con el otro, con el Lo contraste que pasa A, es que pero vos porque estás es muy viendo sutil. seguramente la placa del peroné proximal. Yo creo que esta fractura, este tobillo, si a mí me cae una guardia, estoy lleno de gente, me dice, me duele el tobillo, veo esta placa de tobillo y no me duele la Probablemente, tibia, sí, sí, probablemente creo me que me lo pase como. desapercibida, excepto que sospeche que tenga muy Claro, una sindesmosis y que diga, bueno, puede tener una lesión a nivel de la sindesmosis, pero realmente hay que tener un índice de sospecha muy alto. por eso yo dije, es importantísimo en estos pacientes la clínica del paciente, porque si vos mandás esta foto por WhatsApp del tobillo, yo creo que te digo, metele un walker y que te venga a ver en 15 días, solo del tobillo. Por eso es Acá, importante, Jorge, una pregunta. El doctor sí. Jorge Cupito pregunta si es una lesión inestable, si se pueden hacer radiografías con estrés. Bueno, eso es un buen diagnóstico. Las radiografías con estrés en la guardia son difíciles de hacer porque el paciente está con mucho dolor. Imagine que esta lesión, aunque parezca que sea sencilla dentro de lo que es la clasificación AO, está dentro de la C3. O sea, si vos te vas de A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, es la lesión más grave de todas por la grave lesión de partes blandas. Y llevar al paciente a la zona de rayos, fijarle la tibia, rotarle el tobillo externo, es muy doloroso. Pero sí, las radiografías con estrés te aportarían un dato clínico de imágenes que aumentaría el porcentaje para que vos tengas un buen diagnóstico. Pero Bien, yo creo que, sí, antes que sigas te leo algunas preguntas, así no me van dale. quedando colgadas. El doctor Cristian Mesa dice, ¿cómo identifico la sindesmosis y si hay alguna prueba y qué diferencia hay entre el esguince? Bueno, eh, trata de resumírselo un poquito. La A pregunta. ver, vos tenés maniobras. Primero, el diagnóstico es, repito, clínica. El paciente tiene esta antecedente, ves estas imágenes, es que esta imagen del fractura de peroné proximal así oblicuo hacia arriba es característica de la fractura de Maisonneuve. El diagnóstico diferencial con una, no sé, con un golpe por traumatismo directo es que las fracturas proximales por traumatismo directo son cortes transversales. Las fracturas que se ven de abajo hacia arriba y de adentro afuera son características por el patrón de fuerza de las fracturas tipo C. Y supongo que Maniobras para hablar también de la sindesmosis hay un montón. debe tener un twist Extra, sí, también, ¿no? esas las explicó Lucas. Lo que pasa es que esas son para evaluar sindesmosis contralateral. Acá vos tenés un valor clínico agregado que es yo me acuerdo del paciente, la clínica del paciente y estas imágenes. Yo a este paciente no le hago ninguna maniobra clínica, sospecho directamente de una fractura Maisonneuve, sí o sí, no tengo ni dudas. Después el doctor Leandro Casola dice si sometes al paciente a un estrés o directamente a cirugía previa TAC bilateral. Sí, bueno, Leandro la sugiere porque sabe lo que pienso, me parece. Yo creo que este paciente, nosotros hacemos tomografías bilaterales. Para este paciente ya estamos medio ducho con este paper de Stefan, para poder pensar en cómo reducirlo, hicimos la tomografía, y la realidad es que también la tomografía vos te aporta un valor diagnóstico importante, porque cuando uno hace comparativa, ve la posición del peroné, cómo está subluxado de la incisura. Nosotros prácticamente las maniobras eh, clínicas con estas radiografías no las estamos haciendo porque la sospecha diagnóstica es mucha. Entonces me parece que es darle mucho olor al paciente y no sé si me va a cambiar mucho la forma de pensar si hago la mañana o la mañana. No sé si cierra la respuesta. Ok, ok. Antes que sigas, pregunto porque Javier Del Vecchio iba a participar, pero tuvo un problema, iba a entrar más tarde. Si está, que nos avisa, si lo hacemos participar también. Seguimos, Pipi. Dale. Bueno, en este paciente, ¿qué fue lo que hicimos? Fuimos a quirófano, sospechando lo que habíamos dicho, fíjense. A ver, hicimos las maniobras con el paciente anestesiado, fíjense, tibia neutra, rotación externa, fíjense cómo se abre el claro medial y cómo se pierde el overlapping sobre la tibia y el peroné, fíjense cómo se abre de esa manera. Entonces lo que hicimos, estamos trabajando en una línea de trabajo con el Vasco Arrondo y Lea en no operar los malelos, los ligamentos del tobillo, salvo en las fracturas tipo C y salvo en las que se ve muy abierto el espacio claro medial en las radiografías del primer control. Este es un paciente de esos, como era una tipo C, fuimos al malelo medial, fíjense el hematoma que tenía la región interna, trabajamos con arpones, colocamos arpones, cerramos el ligamento deltoideo, luego utilizamos el clamp. Yo pensé que habíamos visto la tomografía preoperatoria, me confundí, es otro paciente, ahí cerramos con el clamp bien desde la punta, vemos la radiografía intraoperatoria, colocamos
la clavija y colocamos el flexible, que es el que estamos utilizando transindesmal, como me preguntabas vos, Jorge. Sí. Es el resultado postoperatorio, viene en el centro y fíjense la tomografía. Fíjense lo que hablamos anteriormente, si ustedes ven la tomografía del lado sano, que es la del lado izquierdo de la pantalla, cuando ustedes lo ven a su izquierda, fíjense que la incisura es como anteversa. Entonces, el peroné hay que reducirlo de adelante hacia atrás para acomodarlo para que quede en buena posición. Fíjense la tomografía de abajo de los tres cortos, el más de abajo a la derecha, cómo coincide la posición del peroné en la incisura con el tie rod comparativamente con el del otro lado. Si me preguntan a mí, quizás creo que hasta nos faltó un poquito de presión con la reducción, pero bueno, nada, creo que la posición fue buena y el paciente está sin dolor, pero creo que si técnicamente, habiendo evaluado y estudiado cómo reducirlo, fíjense que nos quedó un poquito abierto, para mi gusto, posterior a la colocación del clamp. Pero fíjense que radiográficamente uno ve el paciente a los 3 meses, la línea articular se mantiene, el espacio cloromedial, el overlapping se mantiene y el paciente se mantiene sin dolor. Perfecto. Germán, Sí, Lu. habiendo visto varias tomografías, me parece que no está mal reducido, me parece que es diferente altura de corte. Por más que hayan puesto los dos tobillos uno al lado del otro, si vos ves la forma de la tibia es diferente. Para mí no es que está mal reducido, sino que en el que vos tenés operado es un corte pareciera un poquito más superior que el contralateral. Si la tomografía va un poquito más inferior, seguramente está bien reducido. Por eso yo dije que a mi criterio por ahí le faltó presión, pero fíjate que después en la radiografía se mantiene y la verdad que se ve en los parámetros radiográficos, se ven bastante bien. O sea, yo creo que cuanto más información tenga uno para ver cómo reducir la tomografía, bostezo intraoperatorio, artroscopía, radiografía, cuantos más datos positivos uno va recabando, creo que mejores resultados va a tener. Creo que por ahí tiene que ir la sindesmosis, me da la sensación a mí. Pero bueno, es una opinión personal, ¿no? Bueno, vamos a mostrar otro caso más, Jorge. Dale. Este es otro caso también de una fractura, fíjense, peroné alta, fíjense, espacio claro medial aumentado, fíjense cómo se pierde el overlapping del peroné con la tibia, fíjense las radiografías del centro, cómo prácticamente se ve. Estas creo que son las que vos decís, Luca, que cuando metés el artroscopio te pasa la óptica y ves la región posterior. Fíjense que ahí vimos la tomografía, empezamos a trabajar con la tomografía, fíjense que tenemos un fragmento posterior y fíjense ahí como que hay como un fragmentito intraarticular dentro de la región de la sindesmosis. Acá tenemos la tomografía, fíjense al lado sano y el contralateral, fíjense lo que hoy le contestaba a la doctora Porta, fíjense que el malelo postroexterno casi que termina en el borde de la incisura, pero fíjense que acá tenemos un fragmento intraarticular, que creo que eso era importante, que no nos iba a permitir lograr una buena reducción de la sindesmosis. Ahí tenemos la tomografía, fíjense que el fragmento es posterolateral. Pero bueno, fuimos con un abordaje medial, hicimos una colocación de los arpones, utilizamos los arpones para tensar el ligamento deltoideo, fuimos a lateral, hicimos un abordaje lateral y un abordaje anterolateral. Por el abordaje anterolateral, primero lo que hicimos fue abrimos la sindesmosis con un spreader, buscamos el fragmento articular, intraarticular, retiramos el fragmento ese que nos podría haber dado inconvenientes en la reducción de la sindesmosis, cerramos la sindesmosis con la punta cuadrada evaluando la posición. Miren que voy a volver para atrás para que vean cómo está la incisura. Fíjense que la incisura es media retroversa, o sea que lo que hicimos tratar de hacer es llevarla adelante hacia atrás y lograr una buena reducción de esa manera. Punta cuadrada, de adelante hacia atrás, fijamos, cerramos con un clamp, colocamos una clavija y colocamos una plaquita con 2 tornillos. Este es el resultado, el screen intraoperatorio. Esto fue el resultado intraoperatorio con la plaquita y los tornillos, tratando de mantener la reducción. Esta es la radiografía posoperatoria. Fíjense la tomografía posoperatoria, cómo se mantiene el espacio claromedial. Fíjense el peroné, cómo prácticamente se acomoda bien en la incisura tibial. Y si ustedes se fijan, por ligamentotaxia, como decía Lucas, que el ligamento estaba estable, fíjense cómo se acomoda el fragmento posterolateral de la tibia y logra una buena incisura tibial con respecto a la tibia. Claramente porque, como habíamos visto preoperatorio, el fragmento este era casi extraicisural, pero fíjense cómo
la incisura de la tibia se mantiene casi congruente en todo el corte. Estas son las tomografías posoperatorias. 2 meses después de la cirugía, como dijimos recién, sacamos la placa y esta es la tomografía contralateral, comparativa, y este es el bostezo intraoperatorio para que ustedes miren cómo se mantiene la reducción de la sindesmosis comparativamente con la preoperatoria. Fíjense las tomografías postoperatorias, cómo se mantienen tanto los cortes axiales en el lado sano como en el lado operado, se mantiene la congruencia dentro de la incisura de la tibia. ¿Duda, Jorge? ¿Alguna pregunta? No, muy claro. Ahí se ha sumado Javier también del Vecchio. Si quieren también preguntar algo, está Javier. Vale, perfecto. Bueno, y vamos, como íbamos de menos a más, tuvimos una fractura tipo B, fracturas de Maisonneuve, y ahora vamos a pasar a las fracturas un poco más complejas, que es el concepto que hablamos hoy de los maléolos. Esto es algo que venimos trabajando con el Vasco y con Leandro en el concepto de la estabilización de las columnas, y según qué columna esté fracturada, qué abordaje utilizar. Pero lo más importante para este módulo que estamos hablando de sindesmosis es entender que la fijación de los maléolos donde se insertan los ligamentos sindesmales, si se logra una buena reducción de esos maléolos, teóricamente estaríamos estabilizando los pilares donde se insertan los ligamentos, permitiendo una buena estabilización y dando de esta manera congruencia articular y buena estabilidad de la sindesmosis. Pipi, te Sí, interrumpo un minuto porque hay una obvio. pregunta que no la quiero dejar pasar de Mateo Gelfi. Sí. Nos pregunta si todos utilizamos el clamp para reducir la sindesmosis. Yo sí, creo que Lucas también. ¿Vos? A ver, yo te voy a ser sincero, usaba mucho clamp. Y Stefan Rammel hace poco, con este concepto de ver la forma en la incisura, me empezó a meter en la cabeza la idea de con el pulgar no hace falta ni hacer mucha fuerza ni mucha tracción. Uno tiene que tratar, el peroné se va acomodando solo en la incisura. Uno se da cuenta, uno apoya el dedo en el peroné, si está rota la sindesmosis completamente y, tac, y se acomoda solo. Pero si uno a veces con el dedo no logra la reducción y sabe hacia dónde tiene que llevarlo, se puede ayudar con el clamp y mantenerlo cerrado, no pasándose de mucha fuerza cerrando el clamp, porque mucha fuerza cerrando el clamp produce la sobrepresión del peroné sobre la incisura de la tibia. Bien, Javier, ¿querés aportar algo? Bueno, Pipi, perdón por la hora de llegada. Sí, lo que dice Pipi es tal cual. Hay creo que 2 artículos que discuten bastante la compresión y el cierre con el clamp. No sabía esto que menciona Pipi en relación a lo que charló con Rammel. Yo también usaba clamp, si bien me da seguridad también. En algunos casos en el postoperatorio uno ve que hasta queda un poco pinzado el espacio sindesmal. Si bien eso con el tiempo se va aflojando y va buscando su lugar, obviamente hay que ver el tipo de fijación, si es tornillos, pues es algo tipo tie rope, pero es tal cual como dice Pipi. La verdad que hay 2 o 3 artículos que hablan del pinzamiento anterior, no solo el pinzamiento de la sindesmosis como homogénea, sino que se pinza hacia anterior, y eso es lo más frecuente también, que también pasa con los tornillos, pero si encima utilizamos un clamp más tornillo, aumenta más la chance de pinzamiento de la sindesmosis, que no es tan infrecuente en algunos casos y es muy difícil de resolver. Y, obviamente que depende del tipo de fijación. Pues sí, coincido con Pipi. Bueno, no sabía esto que había hablado con Ramón. Bien, una preguntita que es para todos, en realidad, para todos los exponentes. El doctor Villarroel pregunta si hacen retiro de todos los implantes sindesmales y después de cuánto tiempo lo hacen. Así, antes de seguir con este caso, contestamos los anteriores. Mira, yo el flexible no lo saco y los tornillos supra o las plagas con 2 tornillos los saco a las 8 semanas. No les doy apoyo, yo hoy lo dije anteriormente, la verdad que no tuve rupturas porque la verdad que nunca les di apoyo, porque uno dice, uno aprende los errores, el que aprende los errores de uno es un tonto y hay que aprender los errores del otro para ser inteligente. Yo he visto varios de mis jefes del Vasco, niños, que han tenido casos con rupturas de material y la verdad que a veces no les duele, pero es muy difícil después defender que si tenés roto un tornillo no le duele por eso el tobillo. Y la realidad que los materiales que tenemos acá a veces son muy flexibles, prefiero no darle apoyo y a las 8 semanas le saco el material, siempre. Javier. Sí, en algunos casos, no sé si Pipi combina por ahí flexible con rígido, en los casos por ahí un poco más severos. En pacientes mayores de 65 años, si tienen un flexible más un rígido, le dejo los dos. En pacientes menores a esa edad, le saco el rígido y le dejo flexible. Por eso estamos hablando de casos por ahí un poco más severos a nivel de inestabilidad.
A mí me deja más tranquilo por ahí usar uno y uno, o inclusive dos flexibles. Pero no sé qué opina Pipi en relación a esto. Estamos hablando de casos más severos. Si no es un flexible y listo, pero si voy a combinar, por ahí me deja más tranquilo usar los dos. Si es joven lo saco, si es mayor de 65 lo dejo. Pero bueno, eso quería saber la opinión de Pipi. Yo te doy mi opinión, Javi. Yo, ¿sabes qué? A mí, no sé, a mí no me convence colocar flexible y tornillo. La realidad que es, yo con el tornillo en buena posición, trío, 4 cortical, creo que es para mí lo más estable de todo. O sea, yo no tuve... Las veces que me quedó inestable fue porque lo puse mal, porque le erré la tibia o porque el tornillo estaba puesto muy torcido y no estaba bien reducida la syndesmosis. Me ha pasado a veces que no lo podía cerrar con tornillos y era porque estaba mal puesto. La realidad es que cuando uno coloca un tornillo, creo yo, es lo más estable de todo. No, yo no pongo nunca flexible y tornillo. O pongo flexible o pongo tornillo. Por poner los dos no le veo... Acá No veo. Leandro Casola está preguntando justamente esa. ¿Cuál es la razón de utilizar rígido más flexible, ¿no? Claro, eso, yo no le veo, no sé o te pregunto a vos, Javi, ¿qué colocas? ¿Qué te aporta, si vos colocas un tornillo, qué te No, aporta quizás arriba el flexible? en estos pacientes mayores, que por ahí el botón, cuando uno le da cierta tensión, pueden aflojarse, hacen osteólisis sobre la cortical, como que me deja más tranquilo que si hace la osteólisis y se afloja un poco el flexible, tengas el cortical puesto, pero por ahí es un tema de seguridad, de quedarse más tranquilo. Pero es Pero, verdad que si vos le sí. pones el tornillo solo, ¿hace falta poner Creo flexible? Te que un pregunto. tornillo bien colocado, durante 10 años solo puse tornillo y la verdad que sí, las pérdidas de reducción aún retirándolo son infrecuentes, salvo en pacientes añosos, que eso sí lo empecé a dejar en función de algunas charlas que tuve con Marina Carrasco y otros que tenían un poco más de experiencia, y me decían, no saques, y esto es lo mismo para los tornillos de Lee Frank, no saques la estabilización rígida en esos pacientes mayores porque pueden perder corrección. De hecho, me había pasado en algunos casos. De hecho, le quiero preguntar a Pipi si efectivamente él cambia la indicación en el rígido en relación a la edad o en todos lo saca. Porque también es algo bastante controversial. De hecho, no hay publicaciones que soporten esto. Es más un dato de Sí, de experiencia experiencia. clínica de algunos colegas, porque tienen más experiencia. Pero Perdón, digamos, Germán, eso sí controvertido. Pero es Sí, más Lu. dormir tranquilo que otra cosa ser flexible y rígido. Pipi, ¿qué Yo, decís? yo que estuve ahí mirando bastante el tema de las malas reducciones, los trabajos de malas reducciones, hay un par de trabajos bastante interesantes que hablan de que ellos le hacen tomografía, en este trabajo, en estos trabajos en particular, hacen tomografías postoperatorio inmediato y después de haber sacado el material de osteosíntesis. Y lo que notaron en muchos casos es que cuando vos, en los que estaban hipercomprimidos, como decía Pipi, cuando la incisura es muy profunda, vos apretás mucho el clamp, y tal vez esos pacientes que tienen un poco de déficit en la dorsiflexión, porque le cerrás ese movimiento, cuando le sacan el tornillo, es como que el peroné vieron ellos que se acomodaba mejor en la incisura y como que quedaba más cercano a lo normal que ellos habían considerado previamente antes de retirar el material como una mala reducción. O sea, así que está descrito eso también, que si vos sacás el material hay veces que esos que te quedaron hipercomprimidos pueden mejorar en cuanto a lo que es la movilidad de la clínica. Y Una Pipi, Lucas, preguntita, en una relación a... preguntita que también me hacen es, perdón, te interrumpí. Si la reducción la hacen con el tobillo en posición neutra o con el tobillo en flexión dorsal. Mirá, yo te contesto lo anterior a Luke y te contesto esta, Jorge. A mí, yo estoy haciendo la experiencia con el flexible, no es que tengo una experiencia súper abundante, tengo muchos pacientes operados con flexible, hemos hecho unos cuantos también con Leandro Casola y el Vasco también, y la realidad que lo veo útil, también lo veo como una moda, porque la realidad que no hay papers, y yo estuve actualizando el tema, no hay muestra científica de que con el flexible uno tenga mejor resultado clínico, mejor resultado funcional. Si es real que lo único que aportaría, según el protocolo que estamos trabajando nosotros, es no darle apoyo precoz hasta las 8 semanas. Sin embargo, hay médicos que operan trauma que con el tornillo Transcend le dan apoyo a las 3 semanas y no se lo sacan. Yo sigo trabajando con una línea media antigua, por ahí retiro el tornillo a las 8 semanas. Yo no veo mucho beneficio del flexible con respecto al tornillo, personalmente en mi experiencia. ¿Considerás que es una moda impuesta por las casas comerciales? Porque comentamos que es mucho más caro un botón flexible que uno de los tornillos, ¿no es cierto? A ver, no me quiero poner en contra.
tomo cosas que me permiten mucho beneficio. Si hay algo que a mí no me aporta mucho beneficio, no hay evidencia que te demuestre que es mejor que lo otro, y todavía en los datos comparativos sigue siendo parecido el flexible del tornillo, yo lo dejaría a comodidad y experiencia de cada cirujano. Si vos me decís, mirá, yo con el flexible lo pongo súper rápido, estoy muy canchero, me sale muy bien y me quedan bien, creo que es válido. Creo que hoy no hay bibliografía que avale que sea mejor poner un flexible o poner un tornillo en cuanto a la fijación y estabilización de la sindesmosis, ¿eh? Después me decís, che, yo con el flexible lo hago caminar más rápido, con el tornillo no lo tengo que operar después para sacarle el tornillo. Son elementos valederos para decir, elijo uno o el otro. Pero creo que para lograr una buena estabilización de la sindesmosis, creo que lo esencial es lograr la buena reducción. Después, si lo fijas con el flexible, con un tornillo 3 corticales, con 4 corticales, me parece que no cambiaría mucho la película, en mi opinión. Perfecto. ¿Avanzamos con el caso este que estabas presentando, Pipi? Dale. No, este es un caso más, siguiendo la línea de lo que veníamos hablando de lesiones sindesmales. Es una fractura de tobillo, ustedes ven, radiografía de frente, se ve una fractura alta de peroné. Si ustedes ven, se ve que no hay ningún overlapping a nivel de la tibia. Fíjense cómo el tobillo, el astrago está desplazado hacia el val, hacia el lateral. Fíjense cómo se ve la fractura del malelo medial. Y si ven la radiografía de perfil, se observa el astrágalo como subluxado a posterior. Esta es la tomografía. Miramos que tenemos un fragmento posterolateral ahí a 2 fragmentos, pareciera ser casi llegando a la región medial. En el corte axial también se ve una abulsión del fragmento anterolateral de la tibia o huastafe. En el corte sagital, la lesión del malelo posterolateral con un fragmento intercalar. Entonces, estos pacientes empezamos a trabajar nosotros con fijaciones por abordajes posteriores. Trabajamos primero con un abordaje posterolateral. Este es un paciente de Leandro Casola, que yo lo operé con él. Se ve ahí la vaina de los tendones, abrimos los peroneos, los retiramos al lateral, llegamos al retináculo, encontramos, fíjense cómo se ve bien ahí el fragmento posterolateral, que en la tomografía parece chico, pero el fragmento es bastante grande. Ahí levantamos el fragmento como la cascarita que tiene el fragmento posterolateral. Desde esa ventanita tratamos de reducir el hundimiento que veíamos en el corte sagital. Luego de la reducción de ese fragmento, colocamos una placa en función de sostén. Desde el mismo lado vimos que el fragmento posteromedial no era tan chico como parecía en la tomografía, que era un fragmento posterolateral a 2 fragmentos, parecía, así que por el mismo abordaje decidimos colocar otra placa de fijación para ese fragmento. Creemos nosotros que es mejor la utilización de 2 placas que usar placas en T o en L, porque si la rama en T o la L de las placas en esa forma no les permiten a ustedes independencia en la fijación de cada maléolo y están muy presos del implante, por eso utilizamos 2 placas. Esta es la radiografía lateral, en la cual vemos la reducción de los 2 fragmentos posteriores. Fíjense ahí la fractura de peroné. Entonces decidimos con Leandro, aunque a ustedes les va a asustar el abordaje, es algo, la realidad que el abordaje posterior tiene muy pocas complicaciones de partes blandas. Un abordaje artroscópico le hiciste. Sí, casi artroscópico, para ir contra Lucas. Pero ¿por qué, Jorge, hicimos esto? Esto es importante, parece broma, pero si ustedes ven la radiografía preoperatoria, quiero mostrarle, vean que el tobillo está en valgo, pero ustedes reducen el astrágalo debajo de la tibia, fíjense lo corto que estaría el peroné en el parámetro radiográfico del punta del peroné al proceso lateral del astrágalo. Entonces, por vía posterior, tratamos de reducir el peroné dándole longitud con la técnica de push-pull con un spreader. Reducimos la fractura con el español desde lateral. Ahí fíjense utilizando el spreader. Fíjense con la placa del peroné por vía posterior. Fíjense la imagen bajo el tornillo. La técnica de push-pull es lo que ven en la imagen de arriba. Colocamos un tornillo poste, fijamos la región distal del peroné y con el spreader, a través de haciendo tracción desde de la placa hacia el tornillo poste, le damos la longitud, corroborándolo con el identificador de imágenes. Cuando logramos la buena longitud del peroné, fíjense en la radiografía del costado cómo se logra el peroné, la longitud adecuada, desde la misma posición del paciente, con un abordaje medial, fijamos con tornillos cablados el malelo medial. Y recuerden que tenía roto el huastafe. Acá nosotros con Guillermo publicamos ahora en el Foot and Ankle Clinics
que estos pacientes se pueden dar vuelta y hacer un abordaje anterolateral. Y luego hablar con Stefan Ramel, él nos sugirió también la posibilidad de flexionar la rodilla y trabajar con un abordaje anterolateral, pero con el tobillo como para arriba. O sea, lo único que hay que aprender y tratar de intercambiar y entender el tobillo que esté al revés. Usamos un abordaje anterolateral, reparamos el músculo cutáneo, fijamos el fragmento. Acá, como él tenía un fragmento que era un poco cominuto, lo que hicimos fue colocar una plaquita tercio de tubo, la cortamos 2 orificios y pusimos una placa de sostén fijando el fragmento para lograr una buena reducción del Wastafe. Este es el resultado postoperatorio. Ustedes se fijan cómo se vuelve a lograr la congruencia articular y fíjense el peroné, la longitud del peroné adecuada, a pesar que uno crea que tiene un abordaje posterior muy amplio, por vía posterior uno puede lograr, por técnica de push-pull, la longitud compleja del peroné. En estos casos nosotros al estabilizar el malelo posterolateral, estabilizando el peroné y la región anterior de la tibia y el peroné por donde se inserta el ligamento anterior de la sinesmosis, creemos que no es necesario estabilizar con ningún tipo de componente ni flexible ni tornillo suprasinesmal la sinesmosis, y este es el resultado postoperatorio para nosotros. Fíjense la radiografía postoperatoria, fíjense la congruencia articular, frente y perfil. Y estas son las tomografías. Fíjense en los videos cómo pasa el corte coronal. Fíjense el corte sagital, cómo se respeta la superficie articular de la tibia. Y miren el corte axial, cómo se logra ver el peroné en la incisura, en todo el corte. Ahí dejamos un tornillo un poquito largo hacia anterior, pero mirando cómo la reducción del fragmento anterolateral de la tibia y el fragmento posterolateral de la tibia se logra la buena reducción de los sería de la región ósea poste donde se insertan los ligamentos de la sindesmosis. No sé si te queda alguna duda, Jorge, alguna pregunta. Sí, volvé un poquito para atrás. Me parece, a ver, mostrame la última diapositiva. Esta. Sí, volvé a correr la tomografía que está a la derecha del que mira. Esa, déjamela ver. Ok. Ok. ¿Qué te llamó la atención? No, nada, nada. Me quedé con la última imagen y pensé que no estaba reducido el peroné en la... Criticalo despiadadamente, que está acá sola conmigo en línea y yo estoy acá también. Está para eso. ¿Lo ves bien? Quería verla de nuevo. Germán, en el, Sí, Lu. en el sagital no parece, en la del medio, ¿no parece como que hay un fragmento intraarticular ahí adelante? ¿Anterior de tobillo? Sí. Puede ser. Sí, Volver a sí, arrancar. puede ser. Se ve acá adelante, ese chiquitito. No creo que moleste, pero Bueno, de última después le hacemos una artroscopía anterior. además para Pero, la cantidad de cosas que le hicieron, no lo tocaría. pero esto en realidad, a ver, no es ni para mostrarle que somos los campeones de los maleolos, sino es para mostrar que uno estabilizando los maleolos prácticamente no tendría que estabilizar la sindesmosis. Porque en realidad, como dijiste vos, los ligamentos se insertan esa avulsión ósea. Entonces, lo que no se rompe el ligamento, sino lo que es tan fuerte el ligamento que avulsiona la parte ósea. Uno fijando esos maleolos vuelve a darle poste a los ligamentos para que se mantenga estable la sindesmosis, me parece a mí. Y siempre, cuando uno reduce el fragmento posterolateral por ligamento taxis, eso ayuda a que el peroné se acomode en la incisura. Pipi, nos quedan 12 minutos. ¿Querés pasar rápidamente el caso 5? Este es un caso parecido, pero es para mostrar el mismo concepto. Fractura de tobillo, fíjense, maleo lateral, maleo medial. Fíjense el perfil, aparentemente uno cree que es una fractura bimayolar. Nosotros de rutina a todas las tomografías, a todas las fracturas de tobillo le estamos haciendo tomografías. Maleo medial, maleo lateral, corte sagital. En la radiografía no se veía nada, o no, por lo menos no es de simple interpretación, por eso estamos utilizando la tomografía de rutina. Y miren ahí cómo se ve un fragmento grande posterior. Cuando uno va al corte axial, tenemos avulsionado el fragmento anterolateral de la tibia, maleo medial, el peroné. Si ustedes ven como el fragmento posterolateral de la tibia se está yendo como hacia medial y cómo se lleva el peroné hacia posteromedial, sacándolo de reducción. Y lo que hablamos hoy, el fragmento posterolateral compromete parte de la incisura de la tibia, por lo cual consideramos que este maleo posterolateral era de tratamiento quirúrgico. Esto es lo que yo les mostraba que hemos publicado con Guillermo. Después, si quieren, se las paso. Es una grilla para protocolizar un poco este tipo de fracturas. Nosotros le damos valor
el fragmento posterior le ponemos la letra A, A1 si es posterolateral, A2 si es posteromedial y A3 si afecta el malelo posterolateral y posteromedial, B si tiene un fragmento medial, C si tiene el peroné y D si tiene fracturado de Shapur o Guastafe. Este era un paciente que tenía fractura del malelo medial, el Guastafe, el peroné y el posterolateral. Ahí tenemos la identificación de cada uno de los maléolos. Seguimos trabajando con la línea de operar los pacientes boca abajo. Entonces este paciente lo operamos boca abajo con el paciente en decúbito ventral. Marcamos siempre los abordajes. Primero el abordaje posterolateral, ahí lo ven. Reparamos el safeno, no verlo bien. Llegamos por ese abordaje al fragmento posterolateral. Logramos la reducción del fragmento posterolateral. Por el mismo abordaje hacemos la reducción del peroné, logrando la reducción de la columna posterolateral y el peroné. Por el paciente boca abajo, abordaje medial, reducción del malelo medial. Ahí tenemos los dos tornillos del lado medial. Entonces ya ahí el tobillo empieza a tener una contención importante de la región posterolateral para el manejo de la sindesmosis. Y este paciente nosotros lo dimos vuelta, no flexionamos la pierna, un abordaje anterolateral, reparación del peroneo superficial, colocación de la clavija, tornillo con arandela. Este es el resultado posoperatorio. Esta es la radiografía posoperatoria. Y esta es la tomografía. El malelo medial con su reducción. Ahora van a ver el corte axial, lo que mostraba hoy. Fíjense que la línea de la incisura de la tibia con respecto al peroné se mantiene congruente y cómo el peroné se acompaña esta reducción y su posición es correcta dentro de la incisura. Si ustedes ven la imagen, las dos imágenes centrales, vean cómo está la fijación de la placa del fragmento posterolateral. Miren cómo está el fragmento de Guastafe reducido y miren cómo el peroné se acomoda prácticamente en la incisura de la tibia. Estos son los cortes sagitales, mostrando la reducción del malelo posterolateral, la congruencia articular. Esos son los casos, Jorge, ahí terminé. Bien, muy bien. Bueno, creo que ha sido fantástico todas las presentaciones que han hecho. La verdad que muchas gracias. Creo que no hay más preguntas. La charla la subiremos mañana al canal YouTube nuestro del centro, así que simplemente agradecerles, contarles que el mes que viene vamos a hacer el último Ateneo del año de reparación del ligamento cruzado anterior y cómo se ven las resonancias de las reparaciones del ligamento cruzado anterior en un posoperatorio, cosa muy importante. Y ya les vamos a llegar el flyer. Así que bueno, gracias Pipi, gracias Javier, gracias Lucas, y gracias a todos por participar del Ateneo. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, hasta luego.